Liderazgo, acción, responsabilidad. Si querés trascender e impactar la vida de otros, prepárate con las mejores herramientas para el cambio. Te presentamos Hablemos de Liderazgo. 60 minutos que te impulsarán a ser mejor. Impact 91.1. Hola, hola, muy buenos días a todos y todas las personas que nos están sintonizando por la 91.1 FM o que nos están o que están conectados con nosotros y conectadas desde nuestra plataforma en YouTube, y nos pueden buscar, dicho sea de paso, y suscribirse a Impact 911 FM. Un saludo para Pablito Tencio, que lo tenemos acá como siempre en controles, y hoy tenemos un programa buenísimo. Hoy es viernes. Para muchas personas el viernes les cambia la perspectiva de la semana, la perspectiva de la vida, ¿verdad? Para nosotros, los hijos e hijas de Dios, sabemos que nuestra perspectiva está única y exclusivamente en Dios, pero independientemente de eso, igual es viernes. Algunas personas ya van a descansar, van a cambiar rutina, van a cambiar un poco el mindset, el chip de lo que hacen constantemente. Y hoy tenemos con nosotros en Hablemos de Liderazgo, para que usted invite a sus amigos, para que comparta el enlace, para que pueda decirle a la gente, mire, conéctese en la 91.1, sintonícela ahí en medios digitales, o si todavía usted tiene una radio, si tal cosa todavía existe cerca suyo, ¿verdad? O en el vehículo, ahí sí. Entonces usted puede sintonizarnos completamente y aprovechar y disfrutar de esta hora, que tenemos un tema muy interesante que estoy seguro que va a ser de agrado de todos ustedes. Mi nombre es Chris Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios, y en esta oportunidad cuento con un buen amigo, José Joaquín Alvarado. José Joaquín Alvarado no solamente es, llamémosle, profesor universitario, sino que es máster en Derecho, tiene muchísima experiencia, ahorita vamos a hablar de eso, en la parte de Derecho Constitucional. Además, quiero hacer referencia, y ahorita José nos va a conversar un poquito de ese tema, porque hay algo que a mí me llamó total y absolutamente la atención, y es que tiene una maestría en algo que se llama bioética, y usted dice, wow, ¿qué es eso? Y eso es de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Así que antes de presentarles y que José pueda dirigirse a ustedes y saludarles, vamos a ir, como siempre lo hacemos, a la frase del día. Presta atención, porque esta frase te puede cambiar la vida. Esta es la frase del día. Bien, esta frase que tenemos el día de hoy es de un expresidente de los Estados Unidos, el 35º presidente, para traducir un poco, el número 35 en la historia de esa nación estadounidense, que era John F. Kennedy, y decía, y tiene de repente que ver un poquito con algunas cosas: hay riesgos y costos para la acción, pero son mucho menores que los riesgos a largo plazo de una inacción cómoda. Quiere decir que nosotros como líderes tenemos que saber que sí, que si vamos a impulsar alguna acción, que si vamos a desarrollar algún proceso, algún proyecto, si creemos en algún movimiento que hay que ir impulsando, va a haber riesgos. La vida pública, la crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la postre, el riesgo más grande es que yo me quede cómodamente sentado esperando que otros y otras personas hagan algo. Así que, bueno, esto es Hablemos de Liderazgo. Vamos al tema de fondo. Bienvenidos al tema de fondo. Bien, como les decía, estoy con mi amigo José Joaquín Alvarado. Él se va a presentar en unos minutos. No te pongas nervioso, es la primera vez en la radio, ante las cámaras. Vamos a salir súper bien. Contarles que además de eso, José Joaquín es uno de nuestros exponentes con dos temas tremendos en el ámbito legal de nuestro programa de Líderes para la Nación, que dicho sea de paso, ya arrancamos el día miércoles. Antier empezamos con el primer grupo, y si todavía hay gente que desea información, créame, estamos recibiendo información o solicitud de información de muchas personas. Ya estamos programando desde ya la fecha para el segundo lanzamiento de este programa, así que esté atento, a nuestras redes sociales. Ahí va a ir usted viendo en Líderes para la Nación, ya sea en Facebook o en Instagram, va a ir viendo algunas fotografías de algunos de nuestros expositores que tenemos por acá, así que igual puede pedirnos información al 87740627, y le damos la más cordial bienvenida a José Joaquín. Bienvenido, qué dicha que estás por acá. Aprovechar para darle un saludo a la gente. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, Chris. En realidad para mí es una bendición estar por acá porque, aparte de ser una primera experiencia,
El tema es un tema que se los trae, es realmente importante que empecemos a conocer sobre la bioética y sobre su aplicación práctica en la vida de los costarricenses y del mundo en realidad, por esto tiene un alcance mundial. Para mí es un honor realmente estar por acá y pues bien, estoy en tus manos para lo que corresponda. Buenísimo, buenísimo. José, bueno, tal vez contarle un poquito a la gente quién es José Joaquín Alvarado, qué hace, a qué te dedicas, qué estás haciendo en este momento. Bien, soy abogado con una maestría en Derecho Constitucional, con una especialidad en Justicia Constitucional, una maestría en Bioética, como me adelantaste ahí ese título. Trabajo en la Sala Constitucional hace más de 25 años, o hace 25 años aproximadamente. Por cierto, un día esto me dan el cartoncito de 25 años de bodas de plata con el Poder Judicial. Muy bien, y algunos otros adicionales ahí. Sí, correcto. Ya siempre suelo decir que más bien ya soy un activo del Poder Judicial. Entonces, muy bien. Mis proyectos actualmente están relacionados precisamente con lo que es la parte académica, que es lo que creo que por genes y por ADN me llama también muchísimo la atención. Mis padres mi madre está en vida todavía y era docente, maestra de escuela, mi padre director de escuela también. Y entonces, eso yo creo que me marcó y viene en la sangre. Yo considero que eso viene en la sangre y entonces me he dedicado mucho tiempo, también como unos 24, 23 años a ser profesor universitario. De ahí en fuera, pues mi trabajo me consume la mayoría del tiempo diario. Mi familia es muy importante, entonces a las 4:30, 5 de la tarde ya el trabajo se acabó y pues me integro a mi familia. Una muy buena práctica, dicho sea de paso. Sí, creo que es importante que todos lo asumamos y que todos entendamos que si uno no se come todas las partes de la pizza, todas las piezas de la pizza, no va a disfrutar realmente de la vida. Eso me lo enseñó un buen amigo psicólogo hace mucho tiempo. Oiga, y le voy a decir a la gente que suba esa frase, si la puede tuitear: si usted no se come todas las partes de la pizza, ¿cómo es? Si uno no prueba todas las partes de la pizza, ajá, no va a poder disfrutar realmente de la vida. Buenísimo, ya me dio hambre también, aprovechando. Entonces, bueno, básicamente estoy en el trabajo muy dedicado y muy entregado porque, como todos los creyentes y todos los que amamos a Dios, sabemos que tenemos que dar la excelencia en nuestro trabajo, a pesar de que a veces podemos encontrar algunos obstáculos, algunos problemas, pero pues uno realmente trabaja para Dios y así es como uno debería asumir cada una de las tareas que Él pone en nuestras manos. Excelente. José, entremos a este tema de la bioética, que yo sé que va a ser un tema amplio, ¿verdad? Interesante. Y que en este momento, hacia las épocas y hacia las próximas décadas, hacia los que nos estamos acercando o que tenemos por delante, ¿verdad? Va a ser un tema trascendental. ¿En qué consiste esa maestría o cuáles son los puntos medulares de que yo pueda decir, bueno, ¿qué es bioética y hacia dónde vamos con esto? ¿Cuáles son las líneas específicas de lo que vos hiciste y en lo que te especializaste? Bien, es un poco extenso realmente hablar sobre bioética y poder definirlo en poco tiempo, pero podríamos decir que la bioética es ética aplicada. Okay. O sea, realmente hay 4 principios básicos que son los que de alguna forma guían la toma de decisiones bioéticas en materia de cuestiones de vida, y eso hay que aplicarlo generalmente a todos aquellos dilemas éticos que se presentan al tomar una decisión de cualquier tipo que sea. Yo he tratado de encontrar relaciones entre la bioética y todas las disciplinas que el ser humano realiza y básicamente pues alcanza prácticamente para todo. Hay 4 principios que guían y determinan el funcionamiento de un bioeticista, y son los que fueron desarrollados por Beauchamp y Childress hace muchísimos años, a partir de una consideración de que toda decisión tiene un contenido moral
importante y que definitivamente pues para tomarse tiene que considerar aspectos de tipo ético. Esto nos lleva a una discusión sobre lo que es ética y moral, que es una discusión que nunca se acaba, ¿verdad? O es inacabada, porque todo el mundo considera que una cosa no es lo mismo que la otra. Los filósofos han desarrollado conceptos de etos, un etos con E mayúscula y un etos con E minúscula, para poder identificar el constructo ético interior del ser humano a partir de principios y valores que están dentro de cada uno de nosotros como un ADN, ¿verdad?, propio, y un etos exterior, o sea, o ese vaso que contiene ese contenido, ese líquido, eso esencial que es la ética individual y que se manifiesta o que se puede apreciar por los demás. Y en mucho el concepto de moral y el concepto de ética, de esta ética hacia afuera, o sea, lo que manifestamos, son coincidentes. O sea, si lo buscamos etimológicamente, vamos a encontrar algunas coincidencias. Entonces, básicamente la bioética es ética aplicada, a partir de 4 principios básicos: justicia, que no es el concepto de justicia legal, no es el concepto de justicia tradicional. También tenemos a la beneficencia, a la no maleficencia, y el tema de... ahorita me bloqueé momentáneamente. No te preocupes. Maleficencia, no maleficencia, beneficencia, justicia y... Bueno, ahorita me acuerdo. Dale, no te preocupes, dale. Y esto de alguna manera nos permite tener precisamente un gran espectro a partir de donde se desarrollan, y han desarrollado otros autores, principios importantes también que pueden ser aplicados a muchas cosas, incluyendo precisamente la vida política, la vida de liderazgo, la vida de las personas que tienen que tomar decisiones o que se presentan ante dilemas éticos que tienen que resolverse a partir de algo, y normalmente no encontramos cuál es la fórmula, y tal vez esto pueda dar una luz para aquellos que tienen que tomar decisiones. Buenísimo. Aquí voy a aprovechar e invitar a la gente que nos quiera enviar un mensaje al 61-911-911 o escribirnos por la plataforma de YouTube. Tenemos a algunos de nuestros estudiantes o de nuestros participantes de Líderes para la Nación, conectados. Les hicimos la invitación. Sé que alguna gente por sus ocupaciones de repente no se puede conectar, pero bueno, aquí va a estar y se les pasó el enlace para que puedan aprender de esto. Y me acaba de llegar un saludo. Casualmente, este país sigue siendo pequeño, ¿verdad? Dice: saludos, Cris, y a mi buen amigo Joaquín, que Dios te bendiga, y acá súper atento al tema de bioética, Rodolfo Solís. Y es simpático porque ni Rodolfo me habló de vos, ni vos me hablaste de Rodolfo, yo que nos dimos cuenta que por diferentes caminos nos conocíamos. Así que, como siempre uno dice, de verdad que hay que portarse bien, hay que saber, hay que andar bien portado, porque en cualquier momento aparece alguien y usted tiene que dar un muy buen ejemplo y un muy buen testimonio. ¿En qué aplicamos, José, estos elementos o estos términos, digamos, de una forma? Ahora mencionaste la política, y si pensamos en la política y pensamos en todo lo que tiene que ver que cualquier pensamiento y cualquier iniciativa podría convertirse o en algún momento como un pensamiento, muchas políticas públicas llegaron a darse a gestación, ¿verdad? A gestarse en su momento. ¿En qué aplicamos directamente en nuestra vida cotidiana estos conceptos? ¿Cuáles son los conceptos en donde nosotros deberíamos poder traerlos a la situación actual que, por ejemplo, vive Costa Rica o de repente el mundo? Mira, yo diría que prácticamente en materia política podríamos ubicar el tema de la bioética desde lo que son políticas públicas. Y evidentemente desde el tema de la corrupción. O sea, vieras que el proceso intelectual para lograr alcanzar el vínculo entre la corrupción y la aplicación de los principios bioéticos o los que son los mismos que rigen para el bioderecho, por ejemplo, para tomar decisiones en bioderecho, o sea, cuestiones vitales que se resuelven a través del derecho, naturalmente es un proceso complejo, porque hay que hilar muy fino para poder llegar ahí, pero salta a la vista un elemento que es importantísimo y que cohesiona o amarra
todas las cuestiones, ¿verdad? Que es el tema de los valores y los principios. Okay. Nada más para hacer un paréntesis, quiere decir, para aclararle a la gente, ¿verdad?, que cuando hablamos de bioética no es CSI donde la gente está con microscopios y con una serie de elementos ahí analizando células, ¿verdad? Porque a veces el tema de bio puede relacionarse en muchas ocasiones con un tema más, no le voy a decir científico, pero voy a decir de análisis químico, de análisis de composición celular, etcétera, 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 de inclusive temas de animales, que de repente tiene alguna connotación por ahí, pero estamos hablando de que siempre es algo que está tan presente y tan latente en la sociedad, como lo acabas de mencionar en este instante, y que tiene que ver con otra parte de la especialidad. Ahorita acabas de decir valores y a eso quiero llegar para no perdernos de lo que estamos, pero que tiene que ver igual con otra especialidad que ustedes, que tiene que ver con la parte de derechos humanos. Sí, correcto. Precisamente hay una conexión entre todo esto. Y volviendo a la terminología, bio significa vida, básicamente. Ajá. Y entonces estamos hablando de una ética para la vida. Y esta ética para la vida alcanza absolutamente todas las decisiones que tenemos que tomar en relación con todos los seres vivos. Entonces alcanza no solamente a lo que es el mundo perdón, de los seres animales, sino que también los seres vegetales. Okay. Toda la creación. Entonces, aquí la gran importancia es, en relación con este ejercicio, es que alcanza para muchísimas cosas y que puede ser aplicada en muchísimas cosas, porque al ser ética aplicada a partir de principios entonces y de valores, pues naturalmente va a alcanzar todas las materias, incluso hasta se dice que es interdisciplinar, transdisciplinar, no interdisciplinar. Okay. Es transdisciplinar. Las atraviesa. O sea, las atraviesa todas, okay. A todas las disciplinas. Entonces, esa es una de las particularidades de la bioética, ¿verdad? Y que puede ser aplicada, por ejemplo, a los estudios clínicos, que son la investigación en seres humanos, no con seres humanos. Hay una imprecisión en cuanto al concepto. Si hablamos con seres humanos es que vamos a experimentar con los seres humanos, y eso no es correcto. O sea, debe correctamente utilizarse el concepto de investigación en seres humanos. Okay. Sí, porque el ser humano no puede ser utilizado a partir de aquella máxima de Kant, ¿verdad? Como un medio, sino que tiene que ser visto como un fin en sí mismo. O sea, el imperativo categórico de Kant, una de las partes establece que debe verse al ser humano no como un medio para alcanzar los beneficios o los objetivos, sino que como un fin en sí mismo. Entonces hay que proteger al ser humano. Y a partir de ahí entonces es cuando empezamos con esta escala de valores y de principios que nos permiten de alguna forma establecer decisiones o tomar decisiones que van a ser en principio respetuosas de todos los elementos que tienen que ser considerados desde un mundo de principios y valores universales, no individuales, sino universales. Entonces te puedes imaginar la gran variedad de cosas que podemos precisamente someter a la ética aplicada, que es la bioética. ¿Cómo funciona esto, digamos, o cómo, de acuerdo a tu experiencia, se relacionan con dos elementos? Acabas de decir hace un rato, y así es, normalmente uno lo conversa en otros foros y en otros momentos a nivel profesional, en donde mi concepto real de, no sé, hablemos de la lealtad, es más o menos diferente al concepto de lealtad de otra persona. Y no porque, digamos, a nivel empresarial, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo un tema de trabajo de valores corporativos, siempre le decimos a la gente, usted tiene que describir cuál es la definición del concepto, por ejemplo, de responsabilidad. Porque la responsabilidad mía puede llegar hasta cierto límite o hasta cierto punto versus la responsabilidad de gente en una empresa donde puede haber 200 colaboradores o colaboradoras. ¿Cómo funciona eso en materia del derecho a la vida? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos aplicar y cómo se hace ese análisis a nivel de valores como para poder tener, conceptos fuertes y bien arraigados con respecto a un tema que en este momento puede ser un tema de repente hasta polémico en el país? Sí, mira, el tema del derecho a la vida, para poder ser elevado, digamos, a un valor, con este alcance universal, ¿verdad? Porque de lo que me estás hablando es de una relativización. Y cuando hablamos de relativización existen aspectos
que se toman en cuenta desde el punto de vista individual. Entonces, cuando vos hablas de un valor a partir de tu pensamiento, de tu creencia o de lo que vos crees que es ese valor o ese principio, naturalmente va a ser un valor que puede no coincidir con ese valor universal o con, con esa universalidad que se establece a nivel general. Aquí nos encontramos precisamente con un tema de universalización y del deber ser. O sea, por eso la máxima kantiana es importante y no una posición utilitarista en relación con los valores. Pues si nos vamos a una utilización, a una posición utilitarista, que también son válidas en muchos casos y en muchos países se utilizan los enfoques utilitaristas para políticas públicas, por ejemplo, que no le importa sacrificar una parte de la sociedad para poder beneficiar al resto de la sociedad, pero no se toma al ser humano como un todo, ¿verdad? El deber ser kantiano lo que establece es que para poder tener una universalización de un valor, necesariamente tenemos que llevarlo al punto de aceptación universal, de que ese valor es lo mismo y significa lo mismo, no a nivel local, sino a nivel universal. Y eso es un trabajo enorme. Eso es un trabajo enorme. La ventaja es que tenemos una buena base, porque han habido a lo largo de la historia de la humanidad eventos terribles que ya de por sí son por todos conocidos y algunos que no son tan conocidos, que han precisamente desnudado las atrocidades terribles que se hacían con los seres humanos, por ejemplo en los campos de concentración alemanes, por este doctor, el ángel, que le decían el ángel de la muerte, que hacía investigaciones clínicas en seres humanos, hacía disecciones en vida, experimentaba con niños, etcétera, y otras cosas con los judíos, para poder crear supuestamente a ese superhumano que ellos querían crear a partir de todo este tema, ¿verdad? Que era toda una agenda adicional o digamos alternativa al tema del nazismo, ¿verdad? O ese nacionalsocialismo. Entonces nos vamos a encontrar precisamente con una situación ahí que nos pone de un momento a otro al ser humano como centro de protección. Y ya las declaraciones de derechos humanos, como bien lo decías, tienen mucha relación con lo que yo también he estudiado y me he preparado. Es precisamente esa, ¿verdad? Que la protección del ser humano a partir de valores fundamentales y valores humanos que están incluso anteriores al Estado y a la formación de los Estados, y que fueron reconocidos por los Estados, definitivamente vienen a volverse centro de atención, o sea, especialmente en Europa, que su enfoque, por lo menos así lo he considerado yo, era un enfoque de carácter social, o sea, que iba dirigido al desarrollo social, a la producción, a la generación de riqueza, pero no considerando, digamos, al hombre como parte de ese centro importante de desarrollo. Claro, ahora, siguiendo, martillando un poco sobre esto, José, porque sí es importante, ¿qué tanto ha avanzado este término de bioética a nivel general en los países? Porque entonces, digamos, una tendencia o una línea de pensamiento o una especialización en esta materia, y hay una pregunta muy puntual que quiero hacerte ahorita, perdón, hace o faculta que haya más personas preparadas, más personas que tengan ese tipo de conceptos ante la defensa de una u otra posición, porque me interesa mucho y siempre lo hemos visto, o sea, cómo llevamos un valor a que se universalice, cómo hacemos cuando cada país, cuando cada nación, y no vayamos hasta eso, cuando cada individuo ante una situación X, y esta es la antesala de esa pregunta que quiero hacerte, ante una situación X, por más que tenga valores durante toda una vida, ante una situación específica puede cambiarlos totalmente, ¿verdad? Por las circunstancias en las que se enfrenta. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las líneas de trabajo para que todo esto esté totalmente estandarizado y que tenga verdaderamente fuerza? Mira, hay dos posiciones o dos corrientes, digamos, que son claramente identificables en todo lo que es el tema de bioética.
Están las corrientes que son más liberales, más tendente a proteger las libertades, la autonomía, el principio de autonomía, es lo que me faltaba. Okay. La autonomía, sí llegó, a defender la autonomía del ser humano para tomar sus decisiones sobre todos los aspectos de su vida, y hay otra que es más conservadora, ¿verdad? Otra posición más conservadora que defiende precisamente algunos aspectos que tienen que ver con principios y valores absolutos, ¿verdad? Que no pueden ser relativizados o pena de perder su condición de ser absolutos o de ser universalmente aceptados. Entonces, cuando vamos a abordar un tema de bioética, esto me lo enseñó muy bien un querido amigo, el profesor don Luis, en la clase de principios de bioética. No podemos asumir una posición de que lo que yo traigo y lo que yo tengo y la posición que yo vengo a exponer es una posición absoluta y que viene de Dios, por ejemplo, que es un absoluto, y no vamos a encontrar ningún tipo de posibilidades para lograr encontrar un punto medio. Aquí el principio de justicia me parece que es algo que tenemos que encontrar en una sociedad que es tan diversa en cuanto a pensamiento, en cuanto a percepciones de los valores y de los principios, y en cuanto a lo que es precisamente el tema de la toma de decisiones para el futuro. Porque pues tenemos países que en este momento, por ejemplo, hay grandes movimientos a nivel sudamericano que están empujando hacia, por ejemplo, las leyes de aborto o la eutanasia o algunos temas que definitivamente en Europa se han tomado desde una posición más liberal, ¿verdad? Más de aceptación, más de apertura. En Centroamérica y en Latinoamérica el tema, desde luego que la influencia religiosa y la posición fuerte de los valores a partir de una fe vienen a marcar como conservadores a todos los sistemas, ¿verdad?, sociales y culturales de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces son más reticentes a aceptar eso, no tanto como los europeos. Los europeos son un poco más abiertos en estos temas y desde hace muchos años han tomado decisiones en relación con esos temas para favorecer su establecimiento y su legalización. Igual en el norte, ¿verdad? En Estados Unidos hay estados que sí, hay estados que no permiten, por ejemplo, el aborto, otros que sí permiten o no permiten la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Estas discusiones son y se siguen dando y se seguirán dando mientras existan esta diversidad. Ahora, ¿por qué te decía que la justicia? Perdóname que me extiende, que te robe el podio. Dale. Para eso estamos, yo aquí estoy aprendiendo. El tema de la justicia yo te decía que tiene que haber un enfoque distinto, y es interesantísimo, porque la justicia, no la justicia tradicional, como eso que yo voy y pido a los tribunales, y recibo en una sentencia, ¿verdad?, que es la forma material en la que recibo la justicia, sino que la justicia desde el punto de vista de acceso, desde el punto de vista de facilitación por parte del Estado de diversos medios para poder acceder a ciertas cosas, a ciertos derechos, a ciertos beneficios, a ciertos aspectos de la vida social, ha sido desarrollada desde diversos puntos, pero la que más me gusta y la teoría que más me llamó la atención y de las cosas que de donde siempre me he agarrado es de la teoría de la justicia de John Rawls. John Rawls era un filósofo británico que escribió todo un libro que se llama Teoría de la Justicia, y él establece que para poder llegar a un nuevo pacto social, porque yo creo que es tiempo de que nos empecemos a plantear nuevos pactos sociales, ¿verdad? O sea, el pacto social que conocimos con Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad?, era un pacto social donde se establecía una serie de obligaciones y deberes a cargo de los ciudadanos y respecto al Estado, ¿verdad? O sea, una preponderancia del Estado sobre el ciudadano, y no había como que un equilibrio. Y él plantea una teoría de la justicia donde todos nos sentamos en una mesa, como si estuviéramos todos aquí, médicos, abogados, agricultores, etcétera, y nos sentáramos a conversar, desvistiéndonos de nuestro conocimiento, a partir de nuestras necesidades como seres humanos inmersos dentro de una colectividad. O sea, él lo que le llama es el velo de la ignorancia. Entonces, nos cubrimos con el velo de la ignorancia,
y a partir de ahí empezamos a conversar y a llegar a acuerdos, a construir acuerdos distintos, no a partir del conocimiento, porque si lo hacemos a partir del conocimiento, vos... en mi materia voy a ser sabio y en la tuya vas a tener mucho más que yo. Exactamente. Claro. Entonces yo voy a tratar de imponer mis criterios y mis pensamientos y mis posiciones y mis intereses. Es tratar de estar todos a un mismo nivel buscando los temas en común. Exactamente, para el bienestar general. Porque el problema, y ahí estamos hablando entonces del tema de políticas públicas, claro, porque esto toca políticas totalmente públicas. Cuando vamos me acuerdo de Aristóteles en aquella obra que se llama La ética nicomaquea, o la ética a Nicómaco, que era su hijo, ¿verdad? Cartas a Nicómaco. Cartas a Nicómaco. Que él habla de la política como el arte de la felicidad. El arte de la felicidad. Y eso me caló a mí muy profundo. O sea, la felicidad vista desde el punto, en el sentido no de que que la política te va a hacer feliz, no, en el sentido de que la política es una actuación virtuosa. O sea, a partir de principios y valores que te va a permitir alcanzar decisiones o tomar decisiones de una forma que puedes hacer feliz o llenar las necesidades y suplir las necesidades en una sociedad de una gran mayoría, sin dañar a los que quedan, digamos, en un aspecto residual, digamos, que no quiere decir que después no pueda suplirse esas necesidades o llenarse. Lo que pasa es que hemos visto, y eso es una realidad mundial, que aún en las grandes potencias existen altos niveles de pobreza, y que aún teniendo grandes riquezas no van a poder acabar nunca, por ejemplo, con la pobreza. O sea, que una promesa de una política pública que vaya a acabar con la pobreza siempre va a ser demagógica, claro, me parece, claro, de alguna manera, ¿verdad? Entonces... y hasta la palabra de Dios nos enseña que pobres va a haber siempre va a haber gente en esa situación. Exactamente, y por eso hay un mandato de nuestro Dios de atender al pobre, al desvalido y a la viuda, ¿verdad? Así es, total y absolutamente, porque siempre va a suceder, por más que quisiéramos erradicarla en un 2x3. Vamos a ir a una pausa porque quiero entrar a la segunda parte de este programa, pero antes saludar a un amigo en común que creo que te acordás, a Gustavo Ulat, te envía saludos, que fue el que estuvo con nosotros cuando estuvimos haciendo las plenarias de Líderes para la Nación, y entrar a una parte ya un poco más digamos, de análisis sobre un tema puntual, y es ¿qué tiene que decirnos la bioética, José, del derecho a la vida, especialmente para aquel que no ha nacido? Que es todo un tema complicado. Así que vamos a una pausa, amigos, amigas, siga ahí con el cafecito, hágale el refill, esta es una señal, no sé, y nos seguimos escuchando en unos minutos. Bien, y continuamos acá con nuestro amigo José Joaquín Alvarado. Darle un saludo a Gabriela Porras, a Yajaira Quesada, que están aquí conectados, que estoy viendo sus comentarios desde la plataforma de YouTube. Y nos quedamos con una pregunta, José, hace un ratito. ¿Cómo aplicamos? Y aquí es claro nada más comentarles que bueno, que las posiciones y que las respuestas en este caso son meramente de criterio personal, ¿verdad? Así es como las estamos expresando acá en este programa. No tienen necesariamente una posición de representación de ninguna institución ni nada por el estilo, sino que estamos hablando, José Joaquín, como ser humano, como sujeto de bioética, diríamos. ¿Cómo se analiza o cuál debe ser la postura de nosotros, de la gente que nos está escuchando, en esa línea con respecto a la protección y el derecho a la vida del no nacido? Bueno, gracias por hacer la aclaración, Cris, sobre el tema de las opiniones. Mira, si lo analizamos desde el punto de vista académico, yo creo que desde una posición estricta, ¿verdad? Estricto sensu en relación con el tema de la vida, yo te podría decir que el imperativo kantiano del deber ser siempre va a estar por encima de cualquier planteamiento utilitarista en relación con el otro asunto. Porque el problema es que, a ver,
Si nosotros nos ponemos a ver, yo soy un amante de ver líneas de desarrollo a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad. Es una tendencia social, en relación con nosotros los que estudiamos derecho constitucional, y que podemos ver, digamos, dos líneas de desarrollo. O sea, hay una línea que le dicen del derecho natural, y hay otra del derecho positivo. Entonces, el derecho natural, desde el punto de vista constitucional y de los derechos humanos especialmente, nos habla que el ser humano aparece y te voy a hablar desde el punto de vista humano, ¿verdad? No desde el punto de vista del derecho divino, sino desde el punto de vista humano, de que el hombre aparece sobre la faz de la tierra y aparece viviendo en libertad y en vida. O sea, son dos derechos principales que son innegables desde la aparición del hombre en la faz de la tierra. O sea, que no quiere decir que en 1948, 49, después de la Declaración de los Derechos Humanos, que hasta ese momento se certificó. Que hasta ese momento empezaron a existir esos derechos. Yo soy creyente que existe desde el principio. O sea, naces con vida y con libertad. Entonces, son derechos innegables. Son derechos que tienen que ser, de alguna forma, reconocidos por los estados. Cosa que yo creo y afirmo que sucedió con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, donde se reconoce, a partir de esto que hablábamos, de volver la vista hacia el ser humano, y no hacia un ser social, ¿verdad? Básicamente, sino que la unidad del ser humano como tal, pues entonces nos permite ubicar esa visión en estos derechos que le pertenecen al ser humano por su mera naturaleza humana. O sea, somos humanos, tenemos vida y libertad. Son dos troncos. De ahí se deriva todo lo que es la teoría de los derechos fundamentales, porque es un desarrollo estatal. Hay estados que respetan ciertos derechos fundamentales y otros que no los respetan. Pero no podemos elevar el desarrollo positivo de los derechos, para mi gusto, en un sentido contrario a aquello que ya de por sí existía antes de que existieran los mismos estados. Pues estamos hablando de la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, y el reconocimiento tardío de los estados de derechos que ya venían con el ser humano y que incluso podemos decir que se extinguen con él. O sea, cuando vos morís, no heredás esos derechos a nadie más. O sea, simplemente vos dejas de existir, punto. Ya tu derecho a la libertad y a la vida fenecieron, y todos los que se derivan de ahí. Claro. Entonces, ahí tenemos que posicionar el tema de la vida. O sea, desde esa preponderancia y esa importancia. Por eso, cuando lo elevamos a nivel de valor o de principio, o sea, el valor es algo valioso, es algo que para nosotros tiene peso, tiene importancia y debe considerarse para absolutamente todo. Entonces, cuando lo consideramos que la vida es un valor y que además es un principio es todo aquello a partir de donde se empiezan a desarrollar teorías, ¿verdad? Que es la base de partida. Entonces, cuando lo elevamos al grado de valor y de principio, y después lo ponemos en positivo, o sea, lo escribimos y lo consideramos como un derecho, ¿verdad? Una declaración que lo que hace es establecer que yo tengo esa condición vital y que nadie me la puede tocar, como en nuestra constitución política, por lo menos en nuestra realidad nacional. Entonces, cualquier tendencia que venga a relativizar ese valor o ese principio y ese derecho, por ergo ese derecho, es contrario a lo que de alguna forma se ha establecido y se ha respetado y se ha considerado a nivel universal, no solamente a nivel local. O sea, porque esto tenemos que hablarlo a nivel universal. Y ahora, las tendencias universales que van a existir, porque desde el punto de vista bioético se han desarrollado muchas ideas, muchas líneas de pensamiento que con un discurso político han tratado de volver decisiones que son de tipo ético en algo simplemente político. Entonces hay un discurso político detrás, que es con lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con el tema de las falacias y todos estos discursos, que lo que traen precisamente es una desarticulación de lo que es el principio y el valor, ¿verdad? En ese deber ser, y convertirlo en algo relativo
que dependiendo del momento y de la oportunidad, podemos tomar una posición u otra. Como dijiste hace un rato, muy bien, utilitarista, o sea, para llegar a buscar un fin propio para un momento específico y para un objetivo que al final de cuentas, después lo que queda es un poco más de complicación en la vida que otra cosa, ¿verdad? Para toda una sociedad. Hay una consulta aquí que me hacen, aprovechando que todavía nos quedan unos minutos, pocos por cierto, hay un oyente que nos pregunta, tal vez para que me aclaren un poquito la pregunta en estos minutos que quedan mientras nosotros avanzamos un poco más. Dice, quisiera saber si existe un método para estudiar ética individual para preselección ante puestos de gobierno. De existir, ¿se aplica actualmente? O bien, si no se aplica existiendo, ¿por qué razón sucede? No sé si estoy interpretando bien la pregunta, pero me parece si existe, o sea, si se refiere a la forma de algún test o alguna cosa así para ver temas éticos, y eso es otro tema total y absolutamente de un programa completo que tiene que ver con el asunto de ética, y vamos a desarrollarlo. Yo sé que vamos a ir desarrollando algunas cosas, especialmente conforme se acercan las elecciones, lo hemos venido diciendo, vamos a hacer algunos programas que tienen que ver con ese análisis y con ese tipo de forma de poder revisarlo. Mientras nos responde nuestro oyente aquí en el 61911 si lo que yo pregunté o como interpreté su pregunta estamos de acuerdo, ¿verdad? Está bien interpretado, tal vez necesitamos un poquito más de clarificación. ¿Qué acciones, Joaquín, mientras tanto, se deben llevar, considerad vos, que deben llevarse desde el ámbito del liderazgo? ¿Cómo debemos liderar acciones para que todos estos elementos bioéticos verdaderamente estén aplicados en la sociedad? Sabiendo, insisto, que hay una línea gris, ¿verdad? Una zona gris entre lo que puede pensar uno y puede pensar otro. ¿Cuál debería ser la forma en la que nosotros debemos dar a conocer a la ciudadanía, dar a conocer a otras personas o aplicar inclusive ante algunas instancias importantes sobre toda esta conceptualización? ¿Podrías replantearme otra vez la pregunta? Porque se me hizo muy extensa y no encuentro el punto. Okay. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos para poder liderar todo lo que vos has ido viendo y estudiando a nivel de bioética, que la mayoría de gente no lo conoce, ¿verdad? Que muchas personas de repente no saben, o que por eso hacíamos la aclaración al principio. Parece que la pregunta está correcta, ahorita la vemos. Okay. Entonces, así como lo hacemos al principio, ¿cómo hacemos para poder liderar estos conceptos y que la gente los conozca, que los entienda, que los pueda compartir, que los pueda interiorizar? Bueno, primero que todo, yo creo que tenemos que volver otra vez a lo que es la formación. Uh-huh. O sea, y aquí pienso que la familia tiene un papel preponderante, ¿verdad? Recuperar precisamente la formación en principios y valores desde la familia va a formar personas que van a tener un constructo ético muy distinto al de las generaciones anteriores. Dice la palabra que yo he sido llamado para salvar a mi generación o para hablar por mi generación o para guiar a mi generación. Bueno, a mí me preocupan mis hijos. Claro. Y yo me preocupo como padre de formar a mis hijos en principios y valores que sean llevados posteriormente a esa ética social, ¿verdad? Porque tenemos una ética individual y una ética social. O sea, que cuando ellos se presenten a la sociedad, se presenten con ese constructo ético, uh-huh, ¿verdad? Individual, uh-huh, y que le aporten a la sociedad algo que la sociedad está careciendo actualmente. Porque la relativización, utilitarismo, cuyos exponentes son Jeremy Bentham y otros, ¿verdad? Smith y otros exponentes, lo que busca es precisamente favorecerme en todo aquello que me pueda hacer sentir a mí bien sin importar lo que tenga que hacer. O sea, si tengo que serrucharle el piso a fulano o a sultano, y eso desde luego que estamos hablando de antivalores. O sea, cuando hablas de ese tipo de cosas, definitivamente perdés de vista cuál es el deber ser. Entonces, educar a nuestros hijos en principios y valores es uno de los puntos medulares. Después, la educación en la escuela y en el colegio, donde el maestro debe volver a retomar de alguna manera una posición como educador integral. Uh-huh. O sea, no solamente como un medio para poder enseñarte a escribir y a leer. O sea, no se trata de eso. Claro.
de educación integral, de formar en valores, en principios, la cívica, volver a amar al país, o sea, darle ese sentido de pertenencia, de nacionalidad a una persona y que se vuelva a ligar a su nacionalidad o a donde está sembrado, te va a ayudar a proteger el campo, ¿verdad? Si está sembrado, cuida donde está sembrado, claro. ¿verdad? Que viene el enemigo y te lo roba. Así Entonces es. hay que plantarse, ¿verdad? Y en medio del campo, no a la orilla, en medio del campo. Entonces de ahí en adelante podemos empezar a construir una sociedad mucho mejor. Y evidentemente, pues nosotros como profesores universitarios tenemos un deber de llamar a nuestros estudiantes a ser profesionales y especialistas con criterios éticos importantes. O sea, no podemos dejar de lado como formadores en especialidades o como formadores en profesiones a nivel de grado, ¿verdad? No solamente posgrado, sino en todo nivel, poder formarlos como personas integrales. Es que hemos perdido la integralidad. O sea, hemos creído que asistir a una era de la tecnología, que asistir a una era de los tecnólogos o de las tecnocracias, nos va a permitir acceder a puestos políticos y nos va a permitir tomar decisiones políticas sin ser integrales. No, es que definitivamente tenemos que llevarlo al nivel de integralidad. Y en esto, ese eje de principios y valores, que vuelvo y te digo, nos permite tener un marco de referencia para las actuaciones, nos va a evitar en mucho situaciones como la corrupción, nos va a evitar en mucho otros temas, y nos va a permitir tener un liderazgo sano, coherente, que es lo importante. O sea, vos como líder tenés que ser coherente. Si decís una cosa, tenés que hacer lo que corresponde en consecuencia, claro, a partir de tus principios y tu construcción ética, claro, porque de lo contrario, pues nadie te va a creer. O sea, vas a ir caminando por allá y la gente va por allá, o sea, nadie te va a seguir. Y para que te sigan, para que te crean y para que puedas ser líder, tenés que ser coherente. Y esa coherencia nace a partir de tener un constructo ético fuerte, interior, y que actúes en consecuencia con ese principio ético, o con esos principios y valores éticos, en la sociedad, que es donde vas a manifestarte y vas a tener una conducta moral, digamos, que puede ser enjuiciada o sometida a juicio por parte de otras personas. Wow, muy interesante esto. ¿Por qué? Porque ahorita que estabas hablando, me recuerda en algún momento para una universidad, me voy a reservar el nombre, y para algunas instituciones de secundaria, me correspondió hablar del tema del liderazgo, un tema que desarrollé que se llama liderazgo docente, un desafío. Así era como le habíamos puesto. Con respecto a eso, porque al final de cuentas yo encuentro que en la vida actualmente tenemos un montón de retos, una serie de retos inmensos. Le hablábamos casualmente al docente que el docente tiene que ser un guía y que no puede simple y sencillamente transmitir materia. Esa es la diferencia, decía yo en esa ponencia, entre un profesor y un maestro. Ya, o sea, el poder masterizar, el poder ser más allá en algo, te da una amplitud diferente que simple y sencillamente ser un profesor. Yo puedo ser profesor de ciencias de la naturaleza en este momento porque me leí todos los textos y estoy transmitiendo ese conocimiento, pero ya llegar a ser maestro, tener una maestría en un tema, va más allá por todos los temas y valores que están, digamos que nuestra sociedad está empezando. Yo no sé si a perderlos, no quiero decir perderlos para no sonar pesimista, pero estamos en un momento muy complicado. Hay una frase popular que dice: en la guerra y el amor todo se vale. Desde esa perspectiva se aplica en los negocios, se aplica en la vida, se aplica en absolutamente cualquier cosa. Y todos los temas bioéticos que tendríamos que sacar muchos programas para poder detallarlos, pasan por el tema de control de armas, pasan por el tema del aborto, pasan por el tema de la eutanasia, pasan por el tema de las finanzas públicas, pasan por el tema de hasta los conceptos de educación que estoy trabajando, y definitivamente es un tema al cual nosotros, acabas de dar en el clavo, para mí, y la gente que nos está escuchando de repente va a coincidir conmigo, tienen que ser vueltos a ponerse en el campo, en ese centro, desde la parte de los valores fundamentales que hemos ido perdiendo como sociedad. Ahí sí puedo decir que los hemos ido perdiendo. Y no los hemos ido perdiendo porque no estén, los hemos ido perdiendo porque no los recordamos, porque no se los decimos a la gente, porque no se los explicamos, porque las situaciones han ido cambiando y se ha ido llegando a un desinterés para poder retomar estas cosas.
Muy brevemente, si vos conocés, Joaquín, porque sí, la pregunta que hacíamos es efectiva, nos dice la persona que nos estaba haciendo la pregunta. ¿Existe algún tipo de test ante alguna, si conoces de eso, de repente tal vez este no es el espacio, pero sí quiero decir algo importante con respecto a esta consulta, ya que sí la aplicamos bien, algún tipo de test que tenga que ver con la parte de la ética individual para puestos de gobierno? ¿Vos conoces algo que exista así, que haya... como una prueba cuando vos haces una prueba DISC en una empresa, ¿verdad? O las pruebas psicométricas que le hacían a uno para entrar a cualquier institución pública. ¿Existe algo de esa naturaleza? ¿Cómo podemos medir algo así? Mira, no conozco que exista. Básicamente lo que se sigue utilizando, por ejemplo, yo he participado por algunos puestos en el Poder Judicial y he sido sometido una y otra vez a lo que son las pruebas psicométricas, ¿verdad? De donde se desprende precisamente cuál es tu tendencia, cuál es tu posición y cuáles son tus rasgos especiales o específicos en relación con un puesto determinado. A la par de esto hay todo un estudio de trabajo social y un estudio psicológico, ¿verdad? Porque también te hacen una entrevista psicológica donde se puede valorar de alguna manera si tu conducta como persona encaja dentro de lo que es el puesto, pero un test específico sobre ética realmente no existe. Es que el tema de la ética es algo que no se maneja, no se tiene como general dentro de una organización, no se habla. Cuando hablamos de códigos de ética estamos hablando de otra cosa, que es la deontología, o sea, es el deber ser del actuar del profesional dentro de un campo determinado, pero no es exactamente la ética como la conocemos desde lo que es el constructo ético de la persona, que muchas veces puede coincidir con esa deontología, pero no necesariamente con ese constructo ético personal, porque para lo que para vos puede ser moral, para mí puede ser inmoral, y viceversa, claro, ¿verdad? Claro. O sea, una actuación puede diferir en eso. Entonces no conozco que exista. Sería interesante plantearse la posibilidad de establecer un tipo de prueba ético para lo que es el ingreso al tema de la función pública, ¿verdad? Porque de eso tiene que ver mucho con las posiciones y con el constructo interior, ¿verdad? Que traemos desde que estamos pequeños y cómo nos hemos construido y qué podemos ver como bien o mal. O sea, te pongo un ejemplo, y perdóname que me extienda, es que este tema me fascina, pero yo sé que tenemos poco tiempo y ya hay que cerrar. Alguien puede decir que salir con la restricción, me la juego, eso no es corrupción. O sea, pero de repente no es ético, dependiendo de donde lo veas. No es ético. No es ético. No es ético en el sentido de que yo estoy obligado a respetar la ley y que yo estoy obligado a, de alguna forma, a mantenerme dentro de ciertos cánones de conducta social, que lo que pretende el Estado de alguna manera es dirigir a la colectividad, no a mí ni al otro, sino a todos. Entonces, ¿es ético o no es ético? A partir de mis principios y valores. Entonces, un test sobre eso, con preguntas simples y sencillas, nos puede de alguna forma ilustrar alguna situación que pueda imaginarnos o darnos una idea de quién es la persona que está participando por un puesto público. Buenísimo, buenísimo. José, muchísimas gracias. Ya como bien vos anticipabas, se nos fue el tiempo. Aquí queda una pregunta nada más para dejarla y que los oyentes la escuchen. ¿Qué garantías asegura el principio de ética para la óptica política si nunca se cumple por más que se ponga en hoja blanca? Eso es todo un tema. Es un tema de formación, es un tema de refuerzo, es un tema de invitar inclusive a los partidos y estructuras políticas que tienen que reforzar muchísimo el tema de la ética y ser vigilantes con el tema de la ética, más allá, como dice aquí, de una hoja blanca, ¿verdad? De ponerlo en un papel, pero que se tiene que hacer. Solo quiero hacer una precisión en relación con la pregunta. Eso. No estamos hablando de la ética como un principio. O sea, la ética no es un principio. La ética es un constructo. Es una construcción interior que se lleva a la sociedad a partir de nuestras actuaciones. Entonces, la ética se construye a partir de principios y de valores. Pero eso, como vuelvo y digo, es un tema que tiene que formarse y que tiene que verse
desde que estamos muy pequeños. Claro, es reforzar por ahí, nos dicen la integridad de repente más que la ética, y yo creo que ambas están de la mano, total y absolutamente. José, muchísimas gracias por haber sacado el espacio. Sé que estás en un tema de jornada laboral y pudiste acompañarnos. Creo que ha sido muy instructivo todo lo que hemos conversado, ¿verdad? Hay más espacio, invitarle a la gente a que esté atento a nuestros programas, ¿verdad? Nos estamos viendo todos los viernes a las 9 de la mañana trayendo temas de estos, y poco a poco vamos a ir avanzando sobre otros temas y darle continuidad a otros que ya hemos tenido antes. Y de verdad, pues darte las gracias de este espacio, de este tiempo, y recordarle a nuestros amigos que nos vemos de hoy en 8 días en Hablemos de Liderazgo a las 9 de la mañana. Mi nombre es Chris Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios, y recuerde, siempre se lo insisto, usted y yo podemos cambiar el mundo un paso a la vez. Nos vemos, nos escuchamos, que Dios les bendiga.